Para una inmersión en lo más escalofriante de Reddit. ¿Cuál? 8 relatos paranormales contados por gente normal, personas que se encontraron cara a cara con lo inexplicable. Lo que hace estos relatos aún más intrigantes es que no son leyendas urbanas, No. ni cuentos de viejas, son experiencias directas cargadas de detalles que nos hacen cuestionar lo que creemos saber sobre la realidad. Empezamos con una historia que curiosamente combina ni miedo con una pizca de ternura. Una casa aparentemente normal, donde los sucesos extraños se convierten en la orden del día. Imaginad esta escena, una familia reunida en el salón viendo una película, cuando de repente los perros se ponen nerviosos como si percibieran algo invisible en el pasillo. La persona que relata la historia describe una energía no necesariamente amenazante, más bien una sensación de que algo les observa. Y aquí llega el primer escalofrío. El interruptor de la luz se enciende solo justo cuando los perros estaban más alterados. Semanas después, la misma escena, la misma inquietud en los perros. Y esta vez una pelota de tenis naranja rueda sola por el pasillo. Hasta aquí podemos pensar en explicaciones racionales, pero la historia da un giro inesperado. La suegra comienza a tener sueños vívidos sobre la casa envuelta en llamas con la familia atrapada dentro. Y poco después descubren un foco en el garaje que está quemando una viga de madera. ¡Madre mía! ¿Casualidad o una advertencia de algo o alguien que busca proteger a la familia? Es la pregunta que nos deja esta primera historia. ¿Podría tratarse de lo que algunos llaman espíritus protectores? Entidades que velan por los vivos desde el otro lado. En una casa aparentemente normal, pasamos un escenario que muchos asocian con lo paranormal, una casa antigua. En este caso, la historia la cuenta un inspector de viviendas que al principio se muestra escéptico ante cualquier fenómeno inexplicable. Lo fascinante de este relato es cómo el escepticismo inicial del inspector se derrumba ante la crudeza de lo que presencia. Imaginad la escena, el sol comienza a ponerse a la temperatura baja repentinamente y al girarse el inspector ve una figura oscura al final del pasillo. Y no es solo la figura lo que le aterroriza. Lo que realmente le hiela la sangre son los ojos, 2 orbes rojos brillantes que parecen atravesar su alma. La figura desaparece tan rápido como apareció, dejando al inspector con una sensación de miedo que nunca antes había experimentado. Una alucinación provocada por el ambiente tenebroso de la casa o algo más siniestro. A veces lo paranormal se manifiesta en los lugares más inesperados. Nuestra siguiente historia nos lleva a una oficina un sábado por la mañana. 2 compañeros de trabajo toman un café antes de empezar la jornada, cuando de repente uno de ellos ve cómo su taza se mueve sola sobre la mesa. No hay corrientes de aire, ni vibraciones, ni nadie más de la oficina. La taza simplemente se desplaza como si una fuerza invisible jugara con ellos. Un espíritu travieso, un intento de comunicación de algo que no podemos comprender. Lo desconcertante es la aparente falta de intención detrás del movimiento, un detalle que lo hace aún más escalofriante. De la oficina nos trasladamos a un ambiente más íntimo y cargado de emociones, el hogar de una persona que acaba de perder a su querida gata. Sumida en el dolor, la persona se dispone a apagar la luz del salón cuando ve una sombra saltando de una silla al suelo. Una despedida final de su mascota. La historia no termina ahí. La otra gata, demasiado mayor para salir de casa, desaparece misteriosamente. Esa misma noche, la persona tiene un sueño vívido. Se encuentra paralizada en la cama en el patio de su casa, sintiendo una presencia amenazante a su alrededor. De repente en el sueño aparece la gata desaparecida y se acuesta sobre ella, transmitiéndole una sensación de calma. Al despertar, la persona siente una extraña sensación de cierre, como si su gata se hubiera despedido en el sueño. Un sueño. Una visita del más allá. O una forma de la mente de procesar el dolor. Esta historia nos recuerda que la muerte no siempre tiene que ser el final y que la conexión que compartimos con nuestros seres queridos puede manifestarse de formas inesperadas. Y hablando de lugares donde la línea entre la vida y la muerte se difumina, nos adentramos en un hospital, concretamente en la habitación 512, un lugar que parece concentrar una energía inquietante. Varios pacientes han reportado haber visto una figura sombría en la esquina de la habitación, especialmente durante la luna llena. Además, se habla de sucesos extraños, el dispensador de toallas que se activa solo el reloj que se atrasa y luego se adelanta rápidamente, y una sensación general de frío y temor en la habitación. Lo más curioso es que incluso el personal del hospital ha reportado sentir una energía negativa en esa habitación. ¿Simple sugestión o algo más? En otro hospital, la persona que relata la historia menciona que se escuchaban llantos de bebés en un piso donde no había bebés. Energía residual de un pasado que se niega a desaparecer. Puede ser. Sea cual sea la explicación, la habitación 512 y los llantos fantasmales nos recuerdan que incluso en lugares diseñados para la sanación, la oscuridad puede encontrar un hueco. Nuestra siguiente parada en este hospital nos lleva a un ala de adultos donde los pacientes reportan haber visto y oído niños. Lo curioso es que no son solo ancianos o personas con problemas mentales, sino también pacientes jóvenes y lúcidos. Una enfermera veterana revela que ese piso solía ser pediatría
pero que había sido reubicado hace más de 15 años. Podría tratarse de espíritus de niños que se niegan a abandonar el lugar que consideran su hogar, o quizás de la energía residual impregnada en las paredes que se manifiesta en forma de sonidos y apariciones. Continuamos en el hospital, pero esta vez en una habitación que destaca por su temperatura inusualmente fría y los extraños sucesos que ocurren en ella. A veces se utilizaba para alojar hasta 4 pacientes, pero incluso cuando solo había uno, se quejaba por la mañana de no haber dormido bien porque su vecino estaba haciendo ruido. Lo escalofriante es que las enfermeras confirmaban que la habitación estaba vacía. La misma persona que relata la historia menciona que en el patio del hospital había un parque infantil donde algunos habían visto a una niña pequeña jugando por la noche. Y para terminar con este hospital, se habla de una habitación específica de las DI, que las enfermeras evitaban a toda costa. Una ubicación donde los pacientes se volvían inexplicablemente inestables si se les dejaba solos. ¿Qué clase de energía negativa se concentraba en esa habitación y por qué? Buena pregunta. Dejamos el hospital y nos adentramos en 2 historias cortas pero impactantes. La primera nos lleva a un apartamento con varios compañeros de piso que comparten una serie de experiencias inquietantes. Ven a la misma mujer en el apartamento, experimentan apagones de luz y una sensación general de malestar. La experiencia compartida le da una mayor credibilidad a la historia. Uno de los compañeros describe a la mujer como si estuviera muerta. Un detalle que nos hiela la sangre y nos recuerda que a veces lo que vemos con nuestros propios ojos puede ser más aterrador que cualquier historia que nos puedan contar. Para terminar esta primera parte de nuestro viaje a lo paranormal, nos trasladamos a un campamento donde 2 amigos viven una experiencia que les deja con la sensación de estar siendo observados. Imaginan 2 amigos acampando en un lugar remoto donde son los únicos visitantes. Empiezan a sentir una extraña sensación de inquietud, acompañada por un silencio inusual que les oprime. De repente escuchan el sonido de un motor acercándose. Se trata de una ATV, un vehículo que no debería estar allí. El ATV da una vuelta al campamento, iluminándolos con sus luces por un segundo para luego desaparecer. Su alivio dura poco, ya que poco después escuchan el sonido de varios ATVs acercándose. Los ATVs se detienen en la entrada del campamento, iluminándolos con sus luces de nuevo antes de desaparecer en la oscuridad. Aterrados, los amigos deciden pasar la noche en vela, turnándose para vigilar. En la mañana siguiente abandonan el campamento sin mirar atrás. 2 historias que a pesar de su brevedad nos dejan con una sensación de inquietud y nos recuerdan que lo paranormal puede manifestarse en cualquier lugar y de formas muy diversas. Retomamos nuestro viaje a través de lo inexplicable, explorando historias que nos hacen cuestionar los límites de la realidad. ¿Recordáis el relato de la casa de la suegra y los perros que parecían percibir algo invisible? Sí, y cómo la suegra luego tuvo esos sueños premonitorios sobre el incendio. Una historia que nos hizo pensar en la posibilidad de espíritus protectores. Precisamente nuestra siguiente historia también apunta en esa dirección. Una persona relata cómo tras la muerte de su abuela comenzó a notar su presencia en la casa. No apariciones terroríficas, sino pequeñas señales que sugerían que su abuela seguía allí de alguna forma. Señales como el aroma del perfume de su abuela a pesar de que el frasco estaba guardado. O encontrar objetos que le pertenecían en lugares donde no deberían estar. Y lo curioso es que estas señales siempre parecían ocurrir a momentos de dificultad o tristeza, como si la abuela intentara reconfortarlo desde el más allá. Es conmovedor pensar que nuestros seres queridos podrían seguir cerca, velando por nosotros incluso después de la muerte. Pero como veremos en la siguiente historia, no todos los encuentros con lo inexplicable son tan reconfortantes. Nos adentramos en un antiguo sanatorio mental, un lugar cargado de historias, dolor y, según muchos, de energía residual negativa. Un grupo de amigos, ya sea por curiosidad o por imprudencia, deciden explorar el sanatorio abandonado. Un escenario clásico de las historias de terror que nunca deja de ponernos los pelos de punta. Armados con linternas y cámaras, los amigos se adentran en el sanatorio cuando va a documentar su aventura sin saber el peligro que les acecha entre esas paredes decrépitas. Al principio todo parece tranquilo, pero a medida que se adentran la atmósfera se vuelve más opresiva. La temperatura baja, el olor a humedad y medicamentos les revuelve el estómago como si el sufrimiento del pasado se impregnara en el ambiente. Llegan a una sala con las camas y mesitas de noche intactas como si los pacientes hubieran desaparecido de repente. Uno de los amigos toma una foto y al revisarla se lleva una sorpresa escalofriante. En la foto aparece una figura borrosa junto a una de las camas, una figura que no estaba allí cuando tomaron la foto. Un fantasma del pasado que se niega a ser olvidado. Aterrorizados, los amigos abandonan el sanatorio convencidos de que no estaban solos. De un sanatorio abandonado nos trasladamos al mundo de los sueños, donde la línea entre la realidad y la fantasía se vuelve aún más borrosa. Los sueños siempre han sido un misterio.
En esta historia, una persona relata una serie de sueños recurrentes que la perturban profundamente. No son simples pesadillas, sino que parecen transmitir un mensaje o una advertencia. En los sueños se encuentra en un lugar oscuro y desconocido, perseguida por una presencia invisible que la acecha y la observa y la llena de terror. La persona describe la sensación de estar atrapada sin poder escapar mientras la presencia maligna se acerca. Al despertar, la angustia persiste. Lo más curioso es que empieza a notar coincidencias en su vida real que parecen estar relacionadas con los sueños. Por ejemplo, empieza a ver el número 7 en todas partes. Un número que según algunas creencias está asociado con la mala suerte o con lo paranormal. Y como si esto no fuera suficiente, comienza a sentirse observada incluso durante el día, como si la presencia de sus sueños la estuviera siguiendo en el mundo real. ¿Son los sueños solo producto de su imaginación o hay algo más? Cambiamos de perspectiva con la siguiente historia. Se trata de la experiencia de una medium que ayuda a las personas a conectar con sus seres queridos fallecidos. La figura del medium es vista con respeto y veneración en algunas culturas, mientras que en otras se la considera con escepticismo. En esta historia, la medium relata cómo descubrió su don a una edad temprana y cómo lo ha utilizado para ayudar a las personas a encontrar paz y consuelo. Describe cómo durante las sesiones siente la presencia de los espíritus a su alrededor y recibe mensajes que luego transmite a los familiares o amigos de los fallecidos. Mensajes que a menudo son reconfortantes, llenos de amor y de recuerdos compartidos. La medium también habla de las dificultades de su trabajo, la carga emocional de conectar con el dolor de los demás y la incomprensión de quienes no creen en sus habilidades. Pero no todos los espíritus son benévolos. Nuestra siguiente historia nos lleva a una casa antigua donde una familia se enfrenta a una presencia maligna que parece empeñada en aterrorizarlos. Una familia se muda a una casa antigua llena de encanto e historia, pero también con un pasado oscuro que desconocen. Al principio notan cosas extraños, objetos que se mueven del lugar, puertas que se abren y se cierran solas, susurros que parecen provenir de las paredes. Las luces comienzan a parpadear, los aparatos electrónicos se encienden y se apagan solos y la temperatura de la casa fluctúa de forma inexplicable. Los niños empiezan a tener pesadillas y a hablar de una figura sombría que los observa desde las sombras. La situación se vuelve insostenible cuando comienzan a ocurrir accidentes, objetos que caen de las estanterías, cristales que se rompen sin motivo, tropiezos y caídas inexplicables. Es como si una fuerza invisible intentara hacerles daño a una fuerza maligna que parece querer expulsarlos de la casa. Desesperados contactan con un experto en lo paranormal para que les ayude a comprender lo que está ocurriendo. Una decisión que los enfrenta a la verdad sobre el oscuro pasado de la casa y a la presencia que la habita. Se ven obligados a tomar una decisión difícil, enfrentarse al espíritu o abandonar la casa para siempre. Una historia que nos deja con la inquietante sensación de que hay lugares donde la oscuridad anida y los espíritus del pasado se manifiestan de forma aterradora. Y hablando de lugares aterradores, nuestra siguiente historia nos lleva a un cementerio donde un grupo de jóvenes vive una experiencia que les cambiará la vida. Los cementerios siempre han estado rodeados de misterio y superstición. En esta historia, un grupo de amigos decide pasar la noche de Halloween en un cementerio buscando emociones fuertes y desafiando las leyendas locales. Armados con linternas y alcohol, entran al cementerio con la intención de pasar una noche de risas y bromas, ignorando las advertencias de los lugareños sobre los espíritus que vagan por allí durante la noche de Halloween. Al principio todo parece tranquilo, pero a medida que la noche avanza, la atmósfera se vuelve más tensa. Empiezan a sentir una presencia a su alrededor, la sensación de estar siendo observados como si los espíritus de los difuntos hubieran despertado. Uno de los amigos decide hacer una broma y se esconde detrás de una lápida. Al salir de su escondite se encuentra cara a cara con una figura espectral. Una figura alta y esquelética vestida con ropas andrajosas con unos ojos rojos que brillan en la oscuridad. El amigo grita de terror y sale corriendo. Los demás al ver la escena también huyen despavoridos. Una experiencia que los deja marcados y que les hace replantearse la idea de volver a jugar con lo sobrenatural. De un cementerio nos adentramos en un bosque donde un hombre se encuentra con algo que desafía toda lógica y explicación. Un hombre que disfruta de largas caminatas por el bosque decide explorar una zona que nunca antes había visitado, atraído por la belleza natural del lugar y la tranquilidad. A medida que se adentra el ambiente, se vuelve denso y silencioso, como si la naturaleza le advirtiera de algo. De repente escucha un sonido extraño, un zumbido grave que parece provenir del corazón del bosque. Intrigado, decide seguir el sonido hasta su origen, sin saber que se adentra en un territorio prohibido donde la realidad se distorsiona. Llega a un claro donde el zumbido se intensifica y ve algo que le deja sin aliento. Un objeto metálico de forma cilíndrica que parece levitar a unos metros del suelo. Un objeto que no parece de este mundo. El hombre se acerca cautelosamente intentando comprender lo que ve. De repente el objeto se abre y una luz cegadora inunda el claro.
una luz que parece provenir de otra dimensión. Intenta protegerse los ojos, pero es demasiado tarde. La luz lo envuelve por completo, transportándolo a un lugar desconocido. El hombre desaparece sin dejar rastro, un misterio sin resolver. Una historia que nos recuerda que hay fuerzas en este mundo que no podemos comprender y lugares donde la realidad se plega sobre sí misma. Y hablando de desafíos a la razón, nuestra siguiente historia nos lleva a una casa abandonada donde un grupo de investigadores paranormales se enfrenta a una entidad que parece querer comunicarse con ellos. Un equipo de investigadores equipados con cámaras grabadoras y sensores electromagnéticos se adentra en una casa abandonada con fama de estar encantada, dispuestos a registrar cualquier evidencia de actividad paranormal. La casa está en un estado lamentable con un silencio opresivo que se puede cortar con un cuchillo, un escenario perfecto para una historia de terror. Los investigadores recorren la casa habitación por habitación, buscando cualquier señal de lo paranormal utilizando sus equipos para detectar cambios en la temperatura, fluctuaciones electromagnéticas o cualquier indicio de actividad inusual. Al principio no hay resultados significativos, pero la paciencia de los investigadores es recompensada. En una habitación, una cámara capta un movimiento fugaz, una sombra que cruza la imagen a gran velocidad, una sombra que no tiene explicación lógica. Los investigadores revisan la grabación una y otra vez intentando identificar la sombra, convencidos de que han captado una evidencia de actividad paranormal. Mientras tanto, en otra habitación, uno de los investigadores siente una presencia fría y amenazante a su lado. Intenta comunicarse con la presencia utilizando una tabla Ouija. La tabla Ouija comienza a moverse deletreando un mensaje críptico, vete, un mensaje que no deja lugar a dudas sobre las intenciones de la entidad. Asustados, los investigadores abandonan la casa convencidos de que han despertado algo que es mejor dejar dormido. La investigación paranormal puede ser peligrosa y hay fuerzas que es mejor no invocar. Para concluir nuestra inmersión en los relatos paranormales, exploraremos dos historias que nos muestran cómo lo inexplicable puede manifestarse de formas inesperadas. Empecemos con una historia que nos lleva al terreno de lo cotidiano, pero con un giro inquietante. Tras la pérdida de un ser querido, una persona empieza a recibir llamadas telefónicas que desafían toda lógica. Es curioso cómo la tecnología que en teoría debería acercarnos a veces parece abrir un portal hacia lo desconocido. La persona relata cómo, tras el fallecimiento de su madre, comienza a recibir llamadas al teléfono fijo de su casa. Al contestar, solo hay silencio, ninguna voz al otro lado. Al principio podría pensarse en bromas telefónicas o errores de marcación, pero las llamadas persistían siempre a la misma hora con una frecuencia cada vez mayor. Lo escalofriante es que en algunas ocasiones jura haber escuchado la voz de su madre al otro lado de la línea. Una voz débil, casi imperceptible, susurrando su nombre. Aterrorizada, cambia el número de teléfono, pero las llamadas continúan. ¿Un fallo tecnológico o un intento de comunicación desde el más allá? Esta historia nos deja con la duda de si la línea que separa el mundo de los vivos de los muertos es tan sólida como creemos. Y para terminar, nos adentramos en un antiguo pueblo donde las leyendas y los secretos del pasado se entrelazan con el presente. A veces lo que parece una simple historia local puede esconder una verdad mucho más profunda y siniestra. Un grupo de estudiantes durante un viaje de fin de curso decide visitar un antiguo pueblo abandonado atraídos por las historias que han escuchado y la promesa de una aventura. Al llegar se encuentran con un escenario fantasmagórico, casas en ruinas, calles desiertas y un silencio inquietante que lo envuelve, todo un silencio que parece guardar los secretos de un pasado trágico. Emocionados por la atmósfera, los estudiantes exploran las casas abandonadas, toman fotos y graban videos ignorando las advertencias de los lugareños que les aconsejaban no acercarse al pueblo, especialmente de noche. Al ponerse el sol, la atmósfera se vuelve más opresiva. Comienzan a sentir una presencia a su alrededor, una presencia invisible pero palpable en cada paso, en cada respiración. Escuchan ruidos de extraños pasos en las casas vacías, susurros que parecen provenir del viento, lamentos que hielan la sangre. Señales de que no están solos en ese pueblo fantasma. En una de las casas, uno de los estudiantes encuentra un viejo diario que relata la historia del pueblo y la tragedia que lo asoló hace décadas. El diario cuenta cómo una epidemia acabó con la vida de la mayoría de sus habitantes. Los pocos que sobrevivieron abandonaron el pueblo, llevándose consigo el recuerdo de la tragedia. Pero el diario también habla de una antigua maldición que pesa sobre el pueblo, una maldición que condena a las almas de los muertos a vagar eternamente por sus calles. Aterrorizados por lo que han descubierto, los estudiantes deciden abandonar el pueblo, pero la maldición no los dejará escapar tan fácilmente. Mientras huyen, son perseguidos por las sombras de los muertos, sombras que intentan atraparlos, arrastrarlos al mundo de los espíritus. Solo unos pocos logran escapar con vida marcados para siempre por la experiencia. Una historia que nos recuerda que hay lugares donde el pasado se niega a morir
y donde los secretos que guardan pueden tener consecuencias terribles. Y así concluimos nuestro recorrido por los relatos paranormales de Reddit Historias, que nos han llevado desde casas encantadas hasta pueblos fantasmas, desde espíritus protectores hasta entidades malignas. Lo que hace estas historias tan fascinantes es que al final cada uno debe decidir qué creer. Simples coincidencias. Juegos de la mente. ¿O hay algo más allá de lo que podemos explicar? Lo único cierto es que el mundo está lleno de misterios, y la línea que separa lo real de lo sobrenatural es más tenue de lo que pensamos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en lo desconocido. Y recuerden, si alguna vez escuchan un ruido extraño en la noche o sienten una presencia a su lado, quizás no estén solos.